O sea, hay un conocimiento acá que es muy potente. O sea, nosotros los abogados somos muy de procesos. Y acá hay un aprendizaje que, digamos, va más allá del tema de las redes sociales. Es como, digamos, aplicar un flujo de trabajo y tener esa mentalidad de que todo tu proceso tiene que ser un flujo. ¿Sí? Acá tiene que ser como una especie de maquinita y todo va cayendo por su propio peso al final. O sea, claro, acá digamos, la venta de redes sociales es una parte, es la punta del iceberg, pero en realidad lo que es potente es cómo uno cierra al cliente, cómo uno hace que el viaje que hace desde que ve tu contenido hasta que llega a un agendamiento contigo y después, bueno, eso mismo también se aplica dentro de todo el proceso, porque una de las cosas que a mí me encantó el programa es que me desafió a replantearme cómo yo ofrecía mi servicio. Y desde esa perspectiva, yo te digo que me ha ayudado para todo, digamos. Es como, ok, perfecto, pero yo tengo que parametrizar, porque además las entrevistas que yo tengo con mis prospectos, que yo siempre las he tenido, muy heavy el cambio que hubo desde que yo empecé a aplicar el social business, particularmente una cuestión que a mí me voló la cabeza. Hazle una sola diapositiva, tu método aplicarlo en 3 fases. Eso fue un cambio así, y a mí me lo dicen gente que ha tenido entrevistas con gente de la competencia y me dice, oye, me quedo contigo porque tú me estás explicando cómo se hacen las cosas. Y ese primer día yo ya tenía 5 personas calificadas hablando. Entonces fue como, oye, pero llevo un día con esto, ¿cachai? O sea, ya va a un carrusel, o sea, todavía no aplicamos, pero ya con el tema del anzuelo yo estaba así como, wow. Gran parte de los clientes que yo agendé en ese primer mes fueron por el carrusel. Bienvenidos a un nuevo caso de éxito. Estoy aquí muy feliz de estar con Diego, que justo antes de esto estábamos conversando, parece que la ha estado rompiendo con social business, así que me va a encantar que puedan conocer su experiencia, que lo conozcan, que vean de qué se trata todo esto y que puedan tener una perspectiva por dentro de todo lo que es el programa. Así que, Diego, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a esta entrevista. No, de nada. Bueno, primero que todo, gracias a ti, Emilio, y a todo el equipo, porque de verdad que la venta, digamos, por Instagram, aprendiendo a hacerla como se hace en el programa, es un game changer. O sea, sobre todo en mi rubro, que somos, digamos, abogados, y en un rubro donde yo veo que además no tengo mucha competencia. Básicamente yo me dedico a la defensa de consumidores, pero no existen, digamos, abogados que ofrezcan esto tan masivamente. Sí hay algunos que se dedican a ciertos casos, pero no, digamos, al punto de... y como yo diría que la industria de los abogados está, digamos, evolucionando desde una cuestión que era bien tradicional a hoy día tenemos que llegar a la gente. ¿Y cómo se llega a la gente? Hoy día se ve mucho en TikTok y esto, digamos, te genera una ventaja comparativa. De hecho, con los mismos que hacen lo mismo que estoy haciendo yo, particularmente asesorando gente que tiene problemas con una promesa de compraventa, que hay muchos abogados que se dedican a ese nicho en específico. Yo te diría que yo ya estando, digamos, con un mes y medio, ya estoy agendando al nivel de lo que hace Devuelve mi Pie, que lleva 2 años en esto. Y lo sé porque tengo una amiga que está trabajando adentro y ella ve las agendas. Entonces, es muy potente lo que hace una marca personal, desde ese punto de vista, porque Devuelve mi Pie, que yo diría que es una competencia directa con lo que yo hago, que es el contenido o el vehículo que aplico, básicamente, digamos, el servicio que ofrezco. Desde ese punto de vista, yo he visto que Devuelve mi Pie con 2 años hace 40 agendas más o menos al mes. Y yo estaba haciendo del orden de más o menos, yo tenía 5 diarias de gente que llegaba. 150, sí. Claro, pues entonces en una semana ya tenía ahí 25, ¿cachai? Tremendo, tremendo. Y cuéntame un poquito cuál era la posición de ventas que tenía ahí antes de entrar a social business y dónde está ahí ahora. Claro, yo antes de entrar al social business, yo más o menos me contrataban entre 4 personas mensuales y yo hacía algo de anuncios, básicamente era una cuestión bien artesanal, contraté una agencia que en realidad hizo todo mal, tuve una muy mala experiencia, y más o menos llegaban como 4 personas diarias, o sea, 4 personas mensuales contratadas. Y desde que yo empecé a aplicar el social business, las piezas de contenido, o sea, el primer anzuelo, y esto principalmente con temas de anzuelo, con carrusel,
Yo ya más o menos el primer mes fueron 12 personas. 12 personas el primer mes, o sea, hiciste un por 3 en las ventas que estabas haciendo. Así es. Tremendo. Y más allá de ese por 3 que hiciste en tus ventas y todo eso, ¿qué otras cosas como beneficios un poco más ocultos quizá has notado de haber entrado al programa y haber pasado por esto y tener la estrategia que estoy siguiendo ahora? O sea, hay un conocimiento acá que es muy potente. O sea, claro, quizás nosotros los abogados somos muy de procesos, muy de... Y acá hay un aprendizaje que, digamos, va más allá del tema de las redes sociales. Es como, digamos, aplicar un flujo de trabajo y tener esa mentalidad de que todo tu proceso tiene que ser un flujo. ¿Cachai? Acá tiene que ser como una especie de maquinita y todo va cayendo por su propio peso al final. O sea, claro, acá, digamos, la venta de redes sociales es una parte, es la punta del iceberg, pero en realidad lo que es potente es cómo uno cierra al cliente, cómo uno hace que el viaje que hace desde que ve tu contenido hasta que llega a un agendamiento contigo y después, bueno, eso mismo también se aplica dentro de todo el proceso, porque una de las cosas que a mí me encantó el programa es que me desafió a replantearme cómo yo ofrecía mi servicio. Y desde esa perspectiva, yo te digo que me ha ayudado para todo, digamos. Es como, ok, perfecto, pero yo tengo que parametrizar, porque además las entrevistas que yo tengo con mis prospectos, que yo siempre las he tenido, es muy, muy heavy el cambio que hubo desde que yo empecé a aplicar el social business, particularmente una cuestión que a mí me voló la cabeza. Hazle una sola diapositiva, tu método aplicarlo en 3 fases. Eso fue un cambio así heavy. Y a mí me lo dicen gente que ha tenido entrevistas con gente de la competencia y me dice, oye, me quedo contigo porque tú me estás explicando cómo se hacen las cosas, ¿cachai? Tremendo, tremendo. Y cuenta un poco cuándo fue ese momento donde te empezó a hacer clic el cuento, porque siempre cuando uno entra a estos programas y cuando uno hace todas las cosas, siempre hay un punto exacto que uno se acuerda en particular donde las cosas le hicieron clic, donde hizo algo quizá y fue como, wow, esto funciona. ¿Cuál fue ese punto para ti? A ver, yo te diría que ese punto fue en una clase, me acuerdo en uno de los módulos, donde aprendimos a hacer anzuelos, que es uno de los primeros módulos, y se hace este carrusel. Y ese carrusel se promocionaba, y yo lo promocioné, no sé, creo que fueron 7 lucas diarias. Y ese primer día yo ya tenía 5 personas calificadas hablando. Entonces fue como, oye, pero llevo un día con esto, ¿cachai? O sea, y además era un carrusel, o sea, todavía no aplicamos. Lo que Tomás, digamos, me dijo así como, oye, podríamos intentar con DMAX porque a abogados les funciona más, la experiencia que han tenido es que a abogados funciona más con DMAX. Y ahí, digamos, yo te diría que por doble. Pero ya con el tema del anzuelo yo estaba así como, wow. Tremendo. Porque yo te diría que gran parte de los clientes que yo agendé en ese primer mes fueron por el carrusel. Impresionante. Cuéntame un poco, Diego, ¿todavía hay contratado gente antes o no? Sí, Agencia y ese tipo de cosas. ¿Cuál, sí. cuál es el contraste que notaste entre, porque la enorme mayoría de la gente que llega a nosotros viene de otras experiencias antes? Entonces, ¿qué contraste notaste entre tus experiencias anteriores y este programa en particular? Eh, yo te diría que ahora sé más que la gente que me veía en las redes sociales antes y eran gente. Es que te lo digo porque era una agencia que ellos básicamente lo único que hacían es que tomaban una pieza X, ni siquiera te ayudaban con el contenido, era como, hazme una pieza. Ok, la subían, hacían un anuncio que no tengo idea cómo está, digamos, usada en el meta, pero lo subían, no tengo idea cuál era la configuración que hacían. Sí, llegaba gente, pero llegaba gente, cualquier tipo de gente. Al final yo me llenaba de conversaciones que no tenían ningún valor, ningún valor. Eh, y gente que no calificaba, que su caso yo no lo podía ver. Y además ellos tomaron tanto Meta como Google Ads. Bueno, y en Google Ads, digamos, esto es solamente una anécdota, pero a mí en Google Ads, Google me ofreció una mentoría como gratuita que hacen que te revisan, y me decía, pero no entiendo por qué tus ads están publicándose entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Entonces, claro, al final ahí dije, ya, chao, lo finiquité, le saqué la cuenta y borré todo, digamos, y partí todo de nuevo con social business. Y claro, ahora hace todo el sentido, porque en realidad yo tampoco es que gaste mucho
Y yo te digo que hoy día el nivel de gente que me está llegando, yo estoy bien con lo poco que gasto. O sea, yo podría contratar a una persona más, aumentar esto y el acelerador, o sea, yo sé que igual llegaría aún más gente, ¿cachai? O sea, ahora tú tenías el control de cuánto querés vender en el fondo. Exacto. ¿Y cómo se siente eso versus la situación inicial con la que entraste? Porque es como súper poderoso ahora tener el control de, oye, quiero ganar más, sé exactamente qué tengo que hacer y voy a ganar más. Sí, pues. O sea, de partida es heavy. Es un poco lo que te decía antes, es muy potente el conocimiento que se adquiere, ¿cachai? Porque efectivamente eh, creo que mi profesión, o sea, lo que menos uno tiene es marketing. Y no sé la verdad si es que las escuelas de ingeniería comercial, marketing se enfoca tanto en marketing. Tú estudias de marketing, ¿no? Sí, yo estudié economía, pero ingeniería comercial y la verdad es que nada, o sea, cero. ¿Cachai? Entonces, y es verdad, ahí está la gente. Hoy día la gente está buscando dopamina en el teléfono, digamos, barata, y la gente no va a dejar, o sea, las redes sociales es parte, digamos, hoy día de la cultura y no va a cambiar eso. Puede que Instagram el día de mañana se llame Onstagram o salga, no sé, cualquier cosa, va a ir mutando, ¿cachai? Entonces, el conocimiento de estar ahí, de saber cómo funciona eso y poder de alguna manera subirte al carro si es que cambia, poder adaptar, tener esa flexibilidad para tú controlar tus ventas y que no te vengan a vender la pomada, digamos, agencias de marketing que obviamente no. Eso yo encuentro que es muy potente, el conocimiento finalmente. 100%, 100%. Ahora, ¿qué dudas tenía ya antes de entrar al programa? Porque imagino que viniendo de trabajar con agencias y todo el tema, y además en un rubro tan tradicional, comprar mentorías quizás no es algo que se use mucho. Entonces, ¿qué dudas, preocupaciones o quizás qué obstáculos se te pusieron en el camino antes de contratarme? Mira, yo tuve dos experiencias de contratación, una que la dejé a la mitad, que básicamente llegué a la última reunión con Lucas, me acuerdo, y al final no agendamos nunca, no concretamos porque me habían ofrecido esta otra agencia y dije, ya, pues, si alguien lo va a hacer, confiemos en ellos. Entonces yo partí con Social Funnel, después tuve un tiempo como 6 meses y yo te diría que la principal objeción, claro, un tema de confianza. Al final uno ve que en redes sociales caras vemos, corazones no sabemos de alguna manera, ¿cachai? Entonces, lo que uno tiene miedo es decir, chuta, ya voy a pagar y si esto es una estafa o no. En realidad es tan democrático, entre comillas, el tema de Instagram que uno no sabe si te están estafando o no. Entonces, y además yo había tenido otra experiencia con una persona que te vendía un funnel para abogados y también encontré que la forma en que vendía era sumamente agresiva, entonces a mí me dejó muy incómodo. Y en mi incomodidad me seguía presionando y yo ya al final como que casi que terminamos peleando. Entonces además yo también venía con ese de alguna manera prejuicio de decir, chuta, aquí, bueno, quizá, pero es como, ya, pero si no hago algo, no salgo de mi zona de confort, no voy a aumentar, digamos, la venta, no. Y ahí fue que empecé a buscar mucho contenido, bueno, y ahí ya encontré al Nico Orellana, te encontré ahí y fue como, ya, si estáis en el podcast de Nico Orellana es porque no. Tremendo. Y digo, cuéntame, ¿qué le diría a esa persona que quizás es abogado, quizás no es abogado, quizás es coach, consultora, agencia, da lo mismo, puede ser cualquier otro rubro, pero ¿qué le diríais a esa persona que nos está considerando a nosotros y comparando opciones, habiendo tenido todas esas experiencias anteriores y habiendo pasado por social business? Porque nosotros estamos en una industria bien saturada, todo el mundo está vendiendo un funnel, todos están diciendo que saben de marketing. Entonces, ¿qué le diría a esa persona que está considerándonos a nosotros o otras opciones después de tu experiencia? Yo le diría dos cosas. Primero, ¿estás preparado para vender más? ¿Quieres vender más? Esa es la pregunta. Segundo, no lo pensé ni un segundo, porque si lo pensáis no lo vais a hacer. O sea, yo te diría esas dos cosas, porque finalmente en la toma de decisión yo entiendo, yo también pasé por eso, de que uno está lleno de prejuicios, pero al final hay un tema de que en esta industria si uno no hace otras cosas nuevas o no quiere adquirir nuevo conocimiento, finalmente va a quedar igual, ¿cachai? O sea, el escalamiento, si es que sigues haciendo lo mismo todos los días, tu escalamiento va a ser poco, no va a ser, digamos. Hay que aprender de ventas, hay que aprender, digamos, de redes sociales y como te digo, esto es un tremendo programa.
100%. Ahora, mucha gente también tiene dudas respecto al coach, porque dicen, ok, yo conozco a Emilio, pero no conozco a la persona que me va a estar ayudando como coach. Entonces, ¿serán realmente buenos? ¿Cómo fue tu experiencia con el coaching dentro de Social Business? Ha sido súper buena la experiencia con Tomás. Es muy bueno el programa porque de partida el contenido es muy bueno. El contenido básicamente es hecho, digamos, te toma de la manito y te enseña a hacer cosas. Y hoy día, además del coach, uno tiene inteligencia artificial que también ayuda mucho, digamos, a la generación de contenido, a la generación de script y todo el tema. Y lo bueno de tener un coach es el tema de tener con quién apoyarte, tener para decir, con quién, digamos, un partner para preguntar, oye, Tomás, mira, ¿qué opináis de esto? ¿Qué opináis de esta pieza? ¿Qué le haría el cambio o no? Entonces, en ese sentido, es súper, esa relación, que si bien no una relación quizás de todos los días o a cada rato, no es que, digamos, yo me junte con Tomás y cada duda que yo tenga se la vaya a preguntar, pero el hecho de tener alguna validación o tener un feedback desde el punto de vista de cómo esto impacta, digamos, en la audiencia, yo diría que un valor agregado súper grande, porque perfectamente ustedes se podrían quedar con el contenido. Yo te digo, el contenido que ustedes hacen es súper didáctico, o sea, el contenido ya te cambia, pero además tener ese feedback para que tú aún así apliques cosas que tú no veías, ¿cachai? O que obviamente nosotros estamos aprendiendo. Esto es como andar en bicicleta, no voy a ser, digamos, experto en BMX si todavía no le saco las rueditas, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, el coach te ayuda a eso, te ayuda a apalancar, digamos, ese trabajo. 100%. Ahora, para la última sección de esta entrevista, sé que eres un hombre ocupado ahora, multiplicaste por 4 la cantidad de clientes que tenéis que que tenéis que atender. Me encanta hacer como yo decirte las objeciones comunes que escuchamos y que tú respondáis esa objeción con cómo ha sido tu experiencia dentro de Social Business, ¿vale? La primera, es muy caro. O sea, es muy caro para quién. Yo diría que si tú estás, digamos, si querés ganar 10 millones mensuales, tener una facturación de 10 millones mensuales, yo te iba aplicando bien el programa, en 6 meses está listo. Por eso, depende. Es una inversión finalmente. Si no es un producto, no es que sea muy caro, ¿no? Yo te diría, hoy día un diplomado te cuesta más o menos lo mismo y tú no tenías el retorno inmediato como tenías acá. 100%, 100%. No es el momento perfecto, voy a esperar a que sea el momento. Es que nunca es el momento, es ahora. O sea, si vas a esperar, lo único que estás haciendo es quemando tiempo. 100%. Y además tiene un costo escondido quemar el tiempo, que es la plata que no estáis ganando en ese momento que podrías estar ganando. Sí, obvio. Quiero ver otras opciones antes de comprometerme. Ya, eso a mi juicio es caro, porque toma tiempo. Es decir, vas a pasar por un proceso, digamos, de todo. Yo te digo, lo bueno que tienen es ve las cosas que te mandan, infórmate, digamos, googlea, porque claramente yo creo, Emilio, que claro, tú estás dentro de lo, quizás, el mejor en este tema, o sea, a pesar de que te googleen y uno vea, uno no encuentra malas referencias, ¿cachai? Entonces, yo no lo pensaría, ¿cachai? Y si no, Buenísimo. que vayan al podcast de Nico Orellana y lo vean. y lo vean, pues. Tremendo. Bueno, Diego, sé que eres un hombre ocupado, así que no te quiero quitar más tiempo. Te agradezco mucho tu tiempo habiendo estado acá. Y si es que tú estás viendo esta entrevista y quieres entrar a Social Business, abajo de este video hay un link donde puedes agendar la misma llamada por la que pasó Diego, el mismo programa por el que pasó Diego, los mismos coaches y finalmente obtener resultados así. Así que sin más, nos vemos en la próxima entrevista de Social Business.